Sí, no, o sea, no. Creo que no. No necesito explicar qué acaba de pasar. Las explicaciones sobran, en verdad. Sobran. Creo que no hay explicación lógica ni razonal. A ver, vamos a entrar en ambiente. Amarillo Mojave, blanco Commonwealth o un azul más Seashore. Así, porque estamos modo marineros. Digo marineros. Pongo mis audífonos para poder escuchar mi propia música. No sé, algo de Snoop Dogg y Wiz Khalifa. No, mentira, hay que entrar algo así en ambiente. Música para estudiar criptozoología. Sí, es una música así bien de meme. Música para estudiar creepypastas. ¿Qué pasa si pongo música para estudiar creepypastas? Algo que me haga entrar en ambiente, no sé, música de marinero perdido o algo así. Pero ambiental. Es que no me está ayudando, no me está ayudando la red social, el YouTube. Pirate Folk Music of the Lost Sheets. Bueno, vamos a escucharlo. De momento me está sonando You, Just You, Building Your App. Bueno, voy a ir contando un poco la historia. Para ir entrando en contexto y no sé qué. Por si ustedes no están escuchando lo que yo estoy escuchando. Sí, porque es que igual yo sé que no lo están escuchando, pero es que quiero entrar a algo así como Dark Sailor Ambience, quizás. Eh, sí, Melancholic Piano for Dark Siren Song. Vamos a ver qué tan turbio, qué tan oscuro se vuelve esto. Tiene que ser muy interesante. No les estoy mostrando la pantalla. Vamos a ir poniendo la pantalla. Debería de darle todo esto una ambientación mucho más oscura, mucho más decrépita, mucho más decadente. No quiero compartir mi pantalla, quiero compartir mi ventana. Pero saben cómo soy y saben que no lo pienso hacer. Es lo que hay que aprovechar que me está creciendo la barba, hay que aprovechar que las cosas raras pasan y suceden. No sé dónde va a ser el mejor lugar para tenerlo puesto. Yo creería que como... Uy, ñenga. O sea, no sé, como arribita, bajito a la izquierda. Ya dejémoslo ahí bajito a la izquierda. Me sacaron las muelas. Entonces estoy hablando y siento la sangre. Ahora que me pongo a pensar. Ole, ¿verdad? Yo no puedo hacer como algo así. ¿No? Juraría que esto tenía una linterna. Pero bueno, no. Entonces llegué y busqué criptozoología. Eh, Hay varias cosas. Pues está la Wikipedia, está esto de Reddit, que como se ve, ya lo abrí. Bueno, es más fácil si hago esto, ¿no? Ya lo abrí, esto de Reddit. Ahí estamos mejor. Está durísimo para ustedes y además no me está interesando. Sí, esto más bien. Ahora sí, está este. Entonces en este Reddit de criptozoología, de hecho acabo de ver que es un Reddit de criptozoología, llegan y preguntan los mejores libros o sitios web para leer de criptozoología. Entonces alguien puso esta imagen, una guía para entender de criptozoología, una serie de libros que no me interesan, canales de YouTube, interesante, y websites. Hay una enciclopedia. Yo solamente había visto este blog de Carl Schucker, pero también hay una Wikipedia. Interesante. Está esto del Thunderbird, que es reportes y no sé qué detrás del Thunderbird. Ok, ese de hecho podría ser un archivo o docenas de papeles de recursos de criptozoología, también un link de criptozoología para... Ok, interesante. Pero entonces esto fue lo que encontré. El Shukernator. Esto voy a ponerlo en traductor. Saben que yo puedo hablar inglés, pero no pienso hacerlo. No pienso ponerme a traducir todo esto. Entonces, zoólogo, consultor de medios y divulgador científico, Dr. Carl Schucker, también uno de los criptozoólogos más conocidos del mundo, autor de obras como Mystery of Cats. ¿Será que, por ejemplo, va a aparecer aquí? Unknown Animals, ajá. De los ARK, A Natural History, Searching Prehistoric, Mystery of Planet Earth, criptozoología, Rumors of Science. Bueno, igual no me estoy poniendo a hacer como cada uno, pero pues
Si a alguien le interesa, puede hacerse sus relaciones. Para ver una lista nueva y completamente actualizada periódicamente de los artículos de mi blog, haga clic aquí. Para ver una lista completa y actualizada periódicamente de los artículos de mi blog. Ok, pero son diferentes blogs. ¿Qué es esto? Pásate, estaba esperando. Ok, sí. Obvio. Bienvenido a Sugarnator. Disfruta de tu visita. Cuidado con las aves rapaces. Es preguntarse si esto es serio. O sea, es preguntarse si esta maricada que estoy viendo aquí de verdad se hizo para hablar de criptozoología o es un meme o es como yo. O sea, es algo serio pero no serio a la vez. Hay escorpiones gigantes en Florida. Pss, se me quedó jodido el... Es que es larguísimo esto. Ok, empiezan a dar lecturas heavy, pues. Uy, gonorrea. Y claro, o sea, antes de empezar a leer todas estas historias, ya otra vez se me volvió a trabar el... Uf, marica, esto me va a joder todo. Claro. Bueno, o sea, antes de empezar a entrar en esta materia, devolvámonos un poquito. Primero quiero empezar a chismosear más qué es este rey de criptozoología. A esta gente no se lo toma en serio. Criptozoología, criptozoología. Uy, mierda, esto es interesante. Pez caballo, por alguna razón. Soldados. Ok, ok. La hipótesis de los animales espaciales. La hipótesis de los animales espaciales propone reportes de cosas voladoras, objetos voladores, que pueden quizás no ser causados por tecnología alien o histeria masiva, pero por formas de animales, los space critters, que son, por así decirlo, pobladores de la atmósfera de la Tierra y el espacio interplanetario. ¿Ok? Pero entonces primero tenemos que entender qué es la criptozoología. Entonces tenemos esta página que acabo de conocer, Egosum Quizum, profesor Mike Sibeira y la Alianza Friki Antifascista. Esto es contenido de calidad, papá. O sea, esto es mejor dicho, o sea, bárbaro. Entonces seguimos viendo esto. Monstruos, el fascinante mundo de la criptología. De entre... Uy, puta, o sea, qué forma de escribir es esta, weón. Cada vez me estoy tirando más para un lado. Dentro de todas las formas de maguferías, mi favorita es la pseudociencia de la criptozoología. Las pseudomedicinas son aburridas hasta el fastidio, la magia y la brujería son simpáticas, pero como narrativa les falta coherencia interna. Los fantasmas sí que dan miedo, pero sus historias son siempre más o menos iguales. De entre las maguferías modernas, solo dos tienen una metodología, un cuerpo de narrativa y creencias más o menos coherentes que las hacen fascinantes como objetos de se me va a descargar el computador de estudio para folcloristas y antropólogos culturales, la ufología y la criptozoología. Pero la primera es tan amplia, hablando de la ufología, que se pierde en un marisma enorme de relatos contradictorios. En cambio, la criptozoología tiene toda una colección de fábulas exquisitas. ¿Qué es la criptozoología? Es una pseudociencia, una falsa ciencia, digan lo que digan los criptozoólogos, que se encarga de estudiar a los animales causimíticos, causi dice ahí, que supuestamente no existen. O sea, es la disciplina que estudia a los monstruos de los que se dice que pueblan nuestro mundo. Pie Grande, el monstruo del lago Ness y el chupacabras. Insisto en entrecomillar eso del estudio, porque está muy difícil estudiar algo que ni siquiera tiene pruebas que existen. Mierda, es que quiero que se me vea la cara, jopudo. La otra es hacerme también así yo. O sea, sí, creo que así tiene hasta más lógica, ¿no? Porque está muy difícil estudiar algo sobre lo que ni siquiera se tienen pruebas que existen. Te estoy viendo a ti, teología. Los criptozoólogos se dedican sobre todo a tratar de reunir evidencias sobre la existencia de estos bichos y a especular sobre su naturaleza y orígenes. El infame hombre mono de Lois, supuestamente cazado por una expedición en el Amazonas, era en realidad un mono araña al que le habían arrancado la cola. ¿Vio? Ahora quizás a usted le sorprenda, mis queridos contertulios, que es contertulio. Pero cuando yo era un mozalbete granoliento anduve bien clavado con todas las cosas sobrenaturales y misteriosas que pudieran ofrecerme el mundo y los internets. Excepto la astrología, esa mamada nunca me pareció tener el menor sentido. Marica, esto es un blog de un pelado cualquiera que... A ver qué más puede haber interesante aquí. Por supuesto, los criptozoólogos llaman críptidos a los animales objetos de sus estudios.
Cada críptido tiene su historia en particular y sus razones para descartar su existencia. Existen críptidos de diversos tipos, algunos más o menos terrenales en cuanto a su naturaleza y solo aparentan ser animales desconocidos como el bueno de pie grande. Otros tienen características más extravagantes y recuerdan más a las extrañas quimeras de mitologías antiguas que a las bestias que pudiesen existir en el presente o en el pasado. Mothman cae en esta... el hombre polilla cae en esta categoría. Algunos monstruos solo se aparecen por periodo determinado de tiempo, como el misterio de Mothman. Otros se convierten en parte del folclore local y sus avistamientos trascienden las décadas, como Nessie. Por ejemplo, tenemos el misterioso monstruo de Montauk, cuyo cuerpo fue encontrado en una playa del estado de Nueva York, aunque se le identificó el cadáver de un mapache en descomposición. En diversos sitios de internet podrán encontrar su imagen acompañada de un texto que se advierte que la identidad del animal es un gran misterio. Es fácil encontrar muchos casos así, ver la selección de chupacabras. Sí, esto yo me acuerdo mucho porque hasta Triline habló de todo esto. Y esto es un animal en descomposición. Alterar fotografías no es difícil, imágenes, pie grande, no sé qué, pero ya todo esto es lo que vamos a leer más adelante. Ok, interesante. Eso es muy folclórico, pero quiero ir a cosas más allá de... ¿Vi un ciervo? Más allá de lo que se está hablando todo el tiempo. Este apareció en el Fallout 76. El hombre búho de Cornualles. Aquí igual era el hombre polillano. Entonces, bueno, ya habiendo cogido como este tipo de cosas, podemos ir empezando como a leer un poquito más, entrar un poquito más en historias, canciones para el invierno nuclear. O sea, verdaderamente esto empieza a dar es como para cuentos, para historias, para anécdotas, para contar, para compartir. ¿Listo? Esta es la primera historia que nos encontramos aquí en el blog de Sugarnator. Hay escorpiones gigantes en Florida. Un servidor frente a una réplica a tamaño real de un escorpión prehistórico gigante expuesta en el Museo de Historia Natural de Londres durante mi visita en 2014. La especie de escorpión nativa más grande conocida en Norteamérica es el escorpión peludo del desierto Hadrurus arizonensis, originario de los desiertos del suroeste de Estados Unidos, así como de Utah y Nevada, y puede alcanzar una longitud total desde 14 centímetros O sea, es como así. Porque me mide 22. ¿Dónde es que estaba leyendo? Se me fue la hijo de puta página a la mierda. Desde 14 centímetros. Imaginen mi sorpresa, por lo cuanto, cuando el 9 de noviembre de 2025 recibió un fascinante correo electrónico de Richard Rick Strauss, que contenía 2 relatos de primera mano de haber visto lo que parecían ser escorpiones gigantes en Florida, que él estima que eran casi el doble de grandes que los Hadrurus arizonensis. Aquí están. En la década de 1980 fui especialista en residuos peligrosos del Distrito Sur de Florida del Departamento de Regulación Ambiental de Florida, actualmente Departamento de Protección Ambiental de Florida. Por si no ha quedado claro, vi los escorpiones durante una inspección rutinaria de los residuos en la fábrica de cuero Highlands, ubicada en el parque industrial del aeropuerto de Sebring, en el condado de Highlands, Florida. Mientras verificaba que las etiquetas de los contenedores de residuos de cromo estuvieran bien llenas, vislumbré uno que corría por el suelo. A primera vista apareció un escorpión de unos 30 centímetros de largo. Como los escorpiones no suelen ser tan grandes, pensé que me engañaban los ojos y que en realidad había visto una rata. Cuando le dije al dueño que había visto una rata, pero que juraría que pareció un escorpión, sonrió y me llevó a una oficina para mostrarme un ejemplar en cautiverio en un frasco de vidrio de 4 litros. El escorpión era tan largo como el jarrón. El frasco. Los frascos de vidrio de 4 litros suelen medir unos 25 centímetros de largo y esa es mi estimación de la longitud del escorpión. El dueño de la fábrica me comentó que los escorpiones gigantes se ven ocasionalmente en el aeropuerto de Sebring, especialmente en los alrededores de la fábrica de cuero. Un hombre que fue picado dijo que la picadura es extremadamente dolorosa pero no grave y que no necesitó atención médica. Un científico experto en insectos dijo que estos escorpiones le recuerdan a los escorpiones de las islas del Caribe. Toda la información de este párrafo proviene del dueño de la fábrica. No conocí personalmente al hombre picado ni al científico. Esto es un escorpión peludo del desierto Hadrurus arizonensis.
Rick concluyó su relato mencionando que Highlands Leather Company recibía pieles de todo el mundo, por lo que si los escorpiones hubieran entrado en Florida como polizones accidentales de uno de esos envíos, podrían haber tenido su origen en cualquier lugar. Se me ocurrió que el criptozoólogo estadounidense Chad Arment, quien tenía un interés particular en los informes sobre invertebrados americanos misteriosos, podría haber tenido conocimiento de casos similares. Así que con el permiso de Rick, le reenvié su correo electrónico a Chad. El 10 de noviembre recibí su respuesta, que dice lo siguiente. Se me ocurren algunas posibilidades. Era un vinagrillo, también conocido como escorpión látigo de cola, que es este de aquí, ligeramente exagerado en longitud. iNaturalis muestra avistamientos de vinagrillos en el condado de Highlands, Florida. iNaturalis, de hecho, es una página muy interesante, yo la conozco, que te permite ver flora, fauna, bichos. Por ejemplo, vamos a verlo aquí en Colombia. Nosotros en el valle, por ejemplo, estamos muy llenos de murciélagos, estamos buenísimamente armados en murciélagos en el Valle del Cauca. Te permite ver flora y fauna, tenemos muchos sapos como un hijo de puta. Entonces todo esto es Colombia. Vos obviamente luego puedes empezar a cerrar cuáles son nativos, por ejemplo. De Colombia tenemos estos que son nativos, tenemos endémicos. Vamos a ver, por ejemplo, endémicos. En los endémicos, vamos a ver si está actualizado de hecho esa noticia, porque recientemente se descubrió que existe un ciervo endémico de Colombia. Si mal no me acuerdo de esa noticia. Animales, pero todos estos son pájaros y me está llevando mucho por todo esto. El filtro, buscar por especies, confirmados, observaciones. Bueno, mamíferos, aquí está. Entonces, mamíferos endémicos. Tenemos monos como el tití, como el spiny rat. Pero todos son roedores, así que no han agregado el ciervo. Igual si se ve, por ejemplo, se vio por acá un ciervo, me imagino que esa es el cola blanca. Nosotros tenemos cola blanca. Tenemos el de... ¿Cómo se llama este hijo de puta científico que dijo que los ecuatorianos son una raza especial? Bueno, en fin. Entonces seguimos leyendo hasta acá. Hace años alguien me escribió sobre haber visto escorpiones emperador en el sur de Florida. Creía que alguien del comercio de mascotas los había liberado para facilitar su recaptura y venta después de que establecieran una colonia de cría. No quiso decirme dónde exactamente, ya que era parte de un sitio de investigación sobre el mono mofeta. Supongo que su recuerdo de la longitud era erróneo. Fuera lo que fuese, interesante de todos modos. Ojalá tuviera foto. Lo maravilloso de las tiguras. Chad también hizo referencia al género de escorpiones centruroides, representado por varias especies norteamericanas, siendo las más grandes el C. sculptarus. Bueno, o sea, C de centruroides sculpturatus. El escorpión de corteza de Arizona, que alcanza unos 8 centímetros de longitud y a diferencia del H. arizonensis, posee un aguijón muy venenoso, además son plagas en el Caribe. En cuanto a los vinagrillos presentes en todo Estados Unidos, incluyendo Florida e incluso Alaska, estos arácnidos superficialmente parecidos a los escorpiones pero taxonómicamente distintos no superan los 8.5 centímetros de longitud y la mayoría de las especies tienen una longitud corporal de poco más de 2,5 centímetros. Por el contrario, el escorpión emperador Pandinus imperator, una especie de escorpión verdadero, tiene una longitud promedio de 20 centímetros en su etapa adulta. Ya paro con el chiste. Pero no es originario de Estados Unidos, sino que habita en las selvas tropicales y sabanas de África Occidental. Sin embargo, debido a su imponente apariencia, se mantiene popularmente como mascota exótica en todo el mundo. Además, a pesar de su tamaño, su picadura rara vez causa lesiones graves en los humanos. Entonces, ¿podrían los megaescorpiones de Richard haber sido escorpiones emperadores escapados o liberados? Tras reenviar los comentarios de Chad a Rick, recibí su respuesta el 1 de diciembre que contenían estos detalles adicionales. El primer escorpión que vi se movía y solo alcancé a verlo brevemente. Por lo tanto, mi estimación de que medía unos 30 centímetros podría ser exagerada. Quizás medía lo mismo que el segundo escorpión que vi, el del frasco. Aún así era mucho más grande que cualquier otro escorpión que hubiese visto. Ya fuera en Florida o en Sudamérica, en tamaño se parecía más a una rata que a cualquier otro escorpión. El segundo escorpión está en un frasco y pude observarlo mejor. Era más grande que cualquier otro que hubiera visto, excepto quizás el que vi antes de la fábrica de cuero. Calculo que medía unos 25 centímetros porque era tan largo como el frasco. Busqué las medidas de los frascos de un galón cuando envié mi primer correo electrónico y descubrí que suelen medir unos 25 centímetros. Es posible que mi memoria me falle y que el escorpión fuera un poco más pequeño, quizás medía unos 20 o 23. Sin duda era enorme para ser un escorpión, por eso el dueño de la fábrica lo tenía en un frasco para exhibirlo. Yo he visto un vinagarón antes y estoy seguro de que el ejemplar en el frasco era un escorpión. Incluso con la estimación de tamaños más conservadoras que ofreció Rick,
Estos dos escorpiones eran al menos tan grandes como el escorpión imperial, y si realmente medían aproximadamente 30 centímetros de largo, lo superaban con creces. Además, el escorpión más grande conocido en el mundo, el escorpión gigante del bosque Heterometrus swamerdami, originario de la India y Sri Lanka, y también una especie popular en el comercio de mascotas debido a su imponente apariencia, mide solo hasta 23 centímetros, como mi monda, igualando así, pero sin superar la estimación del tamaño más bajo que ofreció Rick para los escorpiones misteriosos de Florida que vio. Ilustración antigua de un escorpión gigante de bosque, Heterometrus swamerdani. Pero, o sea, ¿todavía existen? Escorpión gigante del bosque. Mierda. Sí, se parece a mi... No, mi verga es más larga. ¿Te imaginas, güey? En fin. ¿Qué vio Rick desde el punto de vista taxonómico? Tras más de 4 décadas desde sus avistamientos, parece poco probable que el ejemplar conservado en botellas se haya preservado. Seguramente habría recibido publicidad de haber sido así. Pero ¿podría haber aún informes de ejemplares vivos correteando por esa zona? Si algún lector puede aportar más detalles, por favor háganmelo saber. Mis más sinceros agradecimientos a Ricky Chat por compartir amablemente su información y sus ideas conmigo. ¿Qué es esto? Cuando una arpía de plumas azules y un montero de vaqueros azules bailaron su apasionado pas de Deux d'Amour, una imagen generada por ella de una arpía de plumas azules y un motorista de masclilla azul bailando su apasionado pas Deux d'Amour, creado por mí, alias Rebel Biker Dude, usando Magic Studio. La escasez de publicaciones en Shookernator este año es un triste testimonio silencioso de mis continuos problemas médicos relacionados con mi visión de cerca. Afortunadamente mi visión de lejos está bien, lo que me ha pedido enormemente mis habilidades normales de lectura, escritura e investigación. Sin embargo, espero que las cosas mejoren el próximo año. Mientras tanto, en una nota más positiva, aquí les dejo un divertido final para 2025 a través de una publicación sobre una criatura fantástica que apareció por primera vez aquí, en mi blog Rebel Bikers Dude AA Biker Art. El contenido predominantemente pictórico de este último, que requiere un poco de texto, ha sido una bendición para mí desde que lo alcancé en enero, manteniendo mi mente productivamente ocupada y profundamente entretenida, lo que de otro modo habrían sido tiempos muy estresantes este año. Según la mitología... Bueno, vamos a leer eso porque es interesante. Según la mitología griega tradicional, las arpías eran seres humanoides malvados, con rostros de ancianas arrugadas y malévolas y un par de alas sucias y emplomadas, manchadas de comida podrida y excrementos. Entonces, una arpía. Vamos a buscar las arpías aquí según nuestro queridísimo Google. Ok, sí. Sí, porque estoy convencido de que esto no es una hijueputa arpía mitológicamente adecuada. Esto tiene más cara de ser lo que creían los griegos en su época. Aquí ya no tanto, tiene tetas. Si tuviera como las tetillas raras esas, te creo, pero si ves algo... No jodas. En fin, seguimos leyendo. Pero ¿y si de este inmundo pozo negro de creación repulsiva surgiera una única y hermosa excepción, una exquisita y voluptuosa arpía, eternamente joven, bendecida con un rostro angelical y luciendo un par de alas largas y brillantes de color azul zafiro con cola a juego? ¿Y si durante su vida eterna se encontrara en el mundo moderno con un motociclista fogoso cuya chaqueta y pantalones vaqueros azules combinaran tan magníficamente con su atractiva figura emplumada que se enamoraran perdidamente al instante y celebraran su unión bailando un apasionado pas de Deux d'Amour en un salón de baile de una belleza impresionante? O sea, ¿esto qué tiene que ver con, con criptopsicología? O sea, ¿qué chingadas? Esto no es criptozoólogo. Eso es Brad Pitt. Y no me jodas que en serio son 3 minutos de... Uy, marica, los gringos son muy desocupados con su vida. Bueno, y hablé yo, ¿no? A ver, esto está aburrido. Ah, bueno, van a atacar el tema del mono. Vamos a leerlo desde esta parte. Ah, ok. Fotografía del mono de Eloy, un video de Shukernauter del día. Un par de fotogramas de los videoclips generados por ahí. No jodas, esto está re pendejo. O sea, se ve que es... O sea, no digo pendejo en el mal sentido, sino en el sentido, pues... Es tierno, de hecho es chévere, es agradable. Mmm...
Vamos a ver si hay algo. Una serpiente bípeda, león negro, manipulación, melanismo y mosaicismo. Un trío de supervivientes prehistóricos. Eh... A ver. Bueno. Ya vi un ciervo, me voy a interesar por esto sí o sí, o sea, avistamiento de un antiguo, ¿qué? Avistamiento de un antiguo de los zorrillos manchados en Liberia. Un macho de antílope de los matorrales del norte con un patrón típico en Senegal. Hermoso y divino, pero ¿a son de qué? No entendí cómo la correlación entre una cosa y la otra. Tiki 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 tiki. A nadie le importa esto. Luego vamos a otra página. Avistamiento de un antiguo de los zorrillos manchados en Liberia. Los bushbucks son los miembros más pequeños del grupo de antílopes africanos de cuernos en espiral, que también incluye a los kurus, nyalas, citatungas, elans y bongos. Tradicionalmente solo se ha reconocido una única especie de bushbuck, Tregalaphus scriptus, aunque con numerosas subespecies, algunas de las cuales fueron consideradas brevemente por ciertos mamíferos separadores como especies por derecho propio antes de ser agrupadas en T. scriptus, distribuidas por gran parte del África subsahariana. Sin embargo, más recientemente se ha dividido taxonómicamente en dos: el bushbuck del norte, nativo del oeste y norte Centroáfrica, que conserva el nombre binominal T. scriptus, y el bushbuck del Cabo T. Sylvaticus, nativo del sur y este de África. Además, en el bushbuck del Cabo, ambos sexos son generalmente marrones, a menudo con un patrón de pelaje limitado en el torso, incluso en el macho más vistoso, aunque a veces aparecen individuos con patrones más llamativos. Por el contrario, el bushbuck del norte es la forma más conocida, con un patrón en el torso, sobre todo en el macho adulto, que incluye una variedad y llamativa disposición de rayas blancas verticales en los flancos y a menudo también una raya horizontal en la parte inferior del flanco, además de un par de rayas horizontales en los hombros, todas blancas, así como una serie de manchas blancas en las ancas. El efecto general es como si este antílope llevara un arnés, razón por la cual su nombre alternativo popular y de larga data para el bushbuck en general siempre ha sido el de antílope con arnés, pero que hoy en día se aplica específicamente a la especie del norte. O sea, la verdad es muy impresionante ver esto. Uno empieza a hacer relaciones y dice, tú ves a los africanos, ¿cierto? O sea, africanos con pintura blanca ritual, pongámoslo así. Yo creo que Google me va a entender. O sea, tú ves esto, tú empiezas a ver estos patrones, estas figuras, y obviamente ellos tendrán sus relaciones con sus dioses, con sus tradiciones, con sus culturas. Pero cuando uno empieza a ver este tipo de imágenes, como el del Bushbuck del Norte, uno no puede evitar pensar en eso, en llegar y decir, oh mierda, me recuerda mucho a patrones que se hacen los africanos en sus pieles durante rituales, que nos tienen que ser específicos, pero recuerda, y uno hace relaciones, quizás hace muchísimos años, de ahí fue que lo interpretaron y dijeron, mira, la vida tiene esta forma de verse, y si nosotros lo hacemos, estamos llevando la vida con nosotros, no sé, se me acaba de ocurrir. Mm, sigamos leyendo porque es que en verdad me parece un gesto tan tierno, tan hermoso lo que está haciendo este mamut colombiano, en serio. Venga, yo necesito leer esto más bien. Se nos fue a la mierda lo del bushuk, ¿ok? Quiero leer lo del mamut colombiano. Eh... Pero este es el mamut colombiano, ¿no? Esto es el link. Sí. Ah, colombiano, de Colombia, no de Colombia, yo tan pendejo. No, entonces volvamos al bushuk. Listo. Entonces, sin embargo, tengo que hacer esto. Sin embargo, como se revelará a continuación, existe un ejemplar de antílope de los matorrales del norte, cuyo patrón de pelaje es radicalmente diferente al de cualquier otro antílope de cualquier especie. Tanto es así que el veterano criptozoólogo Dr. Bernard Hubelmans lo consideró digno de investigación por su posible representación de una especie completamente distinta pero aún no descrita. Además, su extraordinaria piel aparentemente se conserva en un museo,
Sin embargo, este singular y fascinante individuo, junto con su intrigante historia, nunca se había documentado completamente en ninguna publicación en inglés hasta ahora, gracias a esta exclusiva mundial de Sugarnator. Así pues, comencemos por el principio de esta tardía revelación sobre el antílope de los matorrales. O sea que yo tengo el privilegio de ser la primera persona que está haciendo esto en un medio habla hispano, en un formato audiovisual y más con la peculiaridad que tiene mi canal. Conocí este singular ejemplar a mediados de la década de 1980 mientras hojeaba el texto. ¿Qué? No está mi cosita pa mi boquita, Un momentico. Es que, o sea, literalmente me apesta a sangre la boca. Seguimos. Conocí este singular ejemplar a mediados de la década de 1980. Mientras hojeaba el extenso pero fascinante artículo de Hubelmans, lista de verificación anotada de animales aparentemente desconocidos de interés para la criptozoología, un artículo al que hemos vuelto innumerables veces en mis propias investigaciones, fue publicado en el volumen 5 de Cryptozoology, la revista científica oficial de la ya desaparecida Sociedad Internacional de Criptozoología, y en el Hubelmans documentó brevemente docenas de críptidos, muchos de los cuales eran muy desconocidos para mí, ordenados geográficamente y por hábitat, con la entrada de cada críptido complementada con una o más referencias bibliográficas. Aquí está la entrada de Hubelmans para el misterioso antílope bushbuck. Un pequeño antílope bushbuck completamente manchado, conocido únicamente a partir de una piel incompleta, conservada en el Museo Zoológico de la Universidad de Berlín, procedente de Liberia, Pathé, 1940. La referencia citada por él es Pathé Moritz, 1940, Die Suche nach dem Fabeltier, la búsqueda de la criatura mítica, Deutscher Verlag, Berlín. La portada del libro de Patch, citado anteriormente, ilustrada con una de sus propias pinturas. Obsérvese la piel de antílope, moteado, que sobresale parcialmente de uno de sus estuches. Dominio público. Obsérvese la piel del antílope moteado que se abre parcialmente. Sí, o sea, se ve que es una piel diferente, parece la de un leonardo, un leopardo, como un jaguar, pero claro, sale el tema de que, pues, espérate un momentico, vamos a volver a traducirlo en inglés. Nace el tema de que no es un jaguar, un pequeño antílope bushbuck completamente manchado, conocido únicamente a partir de una piel incompleta procedente de Liberia. Vamos a ver qué dice. Moritz Pache, 1893-1956, fue un prolífico y muy talentoso artista e ilustrador de libros alemán, especializado en imágenes de animales y autor de varias obras que documentan sus viajes por África en busca de criaturas raras para retratar, pero también para cazar y atrapar. Entonces vamos a buscar a Moritz Pache. Moritz Pache, judío y matemático. Moritz Pache Art. Pues, ¿será que sí lo escribí bien? Moritz Pathé. No es Pachez. Pathé. Pathé. Ok, wow, de hecho es impresionante. Está. Uy, wow, esto está hermoso, divino. Quiero pegar una ojeada más a su arte, sí, a su muy interesante, grata, interesante arte. Wow, de hecho sí es. O sea, sí están bonitas, no te lo voy a negar. Claro, 1893 Berlín, ¿cómo se llamará? Pathé Moritz Berlín, Ausflug Berliner Polizei. Me imagino que será algo así como la colonización de Berlín o algo. O sea, de hecho esos son registros históricos muy interesantes. Y lo más impresionante es eso, o sea, en una época en la que no existía el teléfono, en una época en la que no existía el internet, en una época en la que no existían ni las fotos. Esto fue un hombre que observó y observó y observó. Y claro, o sea, hay algunas que listo, uno entiende, sencillas, pero esto, por ejemplo, tuvo que haber estudiado, tuvo que haber visto suceder este tipo de cosas para plasmarlas así. A pesar de mi incansable búsqueda de información sobre el enigmático antílope de Pathé, no logré encontrar nada y finalmente lo olvidé. Sin embargo, hace unas semanas mi interés resurgió cuando el paleontólogo y colega escritor de criptozoología, el Dr. Narren Naish, se puso en contacto conmigo para preguntarme si tenía algún dato al respecto. Como aún no lo tenía,
La pregunta de Darren me impulsó a iniciar otra búsqueda y esta vez por fin lo conseguí, gracias a dos viejos amigos que comparten mi entusiasmo por todo lo relacionado con la criptozoología. El primero de ellos fue el criptocientífico francés Michael Reynald, quien amablemente me facilitó una copia del capítulo principal del libro de Pacé en el que documentaba el zarcillo manchado liberiano. Uy, me dio. El primero de ellos fue el criptocientífico francés Michael Ryan, quien amablemente me facilitó una copia del capítulo principal del libro de Pacé, en el que documentaba el zarcillo manchado liberiano. Todo el libro trataba sobre él, ya que era el animal mítico al que se refería el título, pero este capítulo en particular contenía la información más significativa al respecto. Aunque el texto estaba en alemán, normalmente no habría tenido problemas para traducirlo, pero como muchos de ustedes sabrán, desde hace tiempo sufro de un problema de visión de cerca. Afortunadamente mi visión de lejos no se ve afectada, que dificulta la lectura y la investigación en pantalla. Próximamente me operarán para corregir esta afección. Por consiguiente, traducir muchas páginas del alemán al inglés está actualmente fuera de alcance, además debido a que la tipografía empleada en el libro es muy ornamentada y se usaba comúnmente en las publicaciones alemanas en la época en la que se publicó el libro de Pacé. Copiar y pegar el texto por secciones en Google Translate y otros sitios de traducción también falló, porque su tipografía ornamentada hace que el texto fuera ilegible para los traductores en línea. Pero entonces uno de mis amigos criptográficos alemanes, Markus Hemmler, acudió en mi ayuda, proporcionándome generosamente una traducción al inglés sumamente útil del capítulo en cuestión, anotada por él con notas explícitas muy informativas. Además de otro... Uy, me llegó al hueco de la muela. Excusa para mostrar un músculo tenso por el dolor. Así chingas tu madre, güey. Además de otros extractos, así como una copia de una lámina color, al igual que Michael, que contenía las detalladas ilustraciones de la piel realizadas por Pacé, mostrándolas dorsal y lateralmente, y que he incluido aquí, como verán más abajo. Posteriormente, Marcus también me facilitó una imagen de la sobrecubierta ilustrada de todo color del libro de Pacé, que se muestra arriba, cuya ilustración es una de las pinturas del propio autor, además de algunos de sus dibujos lineales que aparecieron en el interior del libro. Todo esto se revelará más adelante aquí. En primer lugar, sin embargo, hay un resumen de la información. Mierda, pero me llevaste fue al coño del bajo mundo, mamá huevo. Me estaba disfrutando lo más de chévere esto del Bookshot. Crypto 7. Seguimos. En primer lugar, sin embargo, bueno, para entonces En primer lugar, sin embargo, aquí hay un resumen de la información pertinente sobre el antílope moteado, tal como la proporciona Pacé en el capítulo principal de su libro dedicado a él, además de algunas referencias en que aparecen en capítulos posteriores. En 1937 Pacé se encontraba en Liberia, un país de África Occidental, con el propósito expreso de cazar, dibujar y pintar diversas especies de animales exóticos, en particular el hipopótamo pigmeo y el águila coronada. Para los que no saben, el hipopótamo pigmeo es esto. Ah, marica, yo he visto estos, claro, weón, estos son un meme, pero el hipopótamo pigmeo adulto sí se ve re pigmeo. Claro, son como cerditos. Y el águila coronada. Pero mira, ya al menos dato curioso, o sea, esos hipopótamos chistosos que uno ve se llaman hipopótamos pigmeo. Y el águila coronada, pues es una águila coronada. En 1937, Sin embargo, un encuentro fortuito con un joven que ofrecía a la venta una piel de antílope verdaderamente extraordinaria, aunque incompleta, cambió por completo el rumbo de sus planes. Gran parte de su tiempo allí lo dedicó a buscar un ejemplar vivo de esta criatura excepcionalmente esquiva, aparentemente mítica, pero, gracias a la mencionada piel física y tangible, inequívocamente real, lo que incluso inspiró el título del libro que escribirá sobre sus aventuras. Para citar una de las anotaciones de Marcus a su traducción al inglés de las selecciones relevantes del libro de Pacé. Al comienzo del libro, Pacé ya se encuentra en Monrovia, la capital de Liberia, y hasta la página 92 describe algunas aventuras, como el viaje desde Monrovia a través del río mesurado del arroyo Stockton hasta el río St. Paul, luego por tierra hasta Rogersville, en el río Po, y más allá de este río hacia la selva hasta Bangatown, en el río Lofa, en el noroeste de Liberia, y sus experiencias de exploración de la zona circundante. Así fue como un día durante su estancia en Bangatown, Pacé recibió una visita inesperada. Un joven nativo llamado Jimmy, de unos 20 años, coño, están en África y le llega un Jimmy, unos 20 años procedente de una pequeña aldea arriba en la vecina pero aún bastante lejana región de Gola.
Jimmy esperaba vender la piel en nombre de su tío a algunas personas con las que su padre y su tío habían hecho negocios anteriormente, pero por diversas razones no lo consiguió. Sin embargo, consciente de la reputación de Pacé como cazador, Jimmy le llevó la piel por si acaso quería comprarla y como Pacé nunca había visto nada igual, no dudó en adquirirla. O sea que estamos hablando de un antílope manchado. Bueno, detado, en fin. Ilustración blanco y negro de Pacé extraída de su libro que muestra a Jimmy sosteniendo la piel de un antílope moteado. Ahí está el término moteado. De un antílope moteado. Ok. Según Jimmy, quien tampoco había visto nunca uno igual, el antílope había sido abatido por un cazador local en algún lugar de Gola. Jimmy afirmó desconocer el lugar exacto, pero finalmente reveló que el cazador había mencionado un punto lejano en el río Mahé, afluente del río Lofa. Pathy decidió contratar a Jimmy como su ayudante de caza, ofreciéndole tanto un sueldo como formación práctica si aceptaba, cosa que el joven hizo al instante, prometiendo regresar en una semana y comenzar su emocionante nueva carrera, lo cual, una vez más, cumplió. El libro luego se desvía del tema principal, abordando otros asuntos como la exitosa búsqueda de Pacé y Jimmy de un águila coronada que Pacé esperaba pintar, pero en la página 110 retoma la singular piel de antílope que se convierte en su principal objeto de estudio a partir de entonces. ¿Qué tenía de especial? Aquí está la lámina de color mencionada anteriormente que contiene 3 ilustraciones de Pacé. Ok. 3 pinturas a color de la misteriosa piel del antílope manchado. ¿Manchado o petado? Moteado. ¿Manchado o moteado? La primera de las cuales es una imagen conceptual de cómo podría haber lucido con sus patas aún presentes. Las 3 fueron preparadas por Pacé, dominio público. Como se puede apreciar, a la piel le faltaban la cabeza y las extremidades, pero eso no era relevante en comparación con lo que distinguía instantáneamente de todos los antílopes conocidos, su singular patrón de coloración. Si bien su especie parecía como mínimo emparentada con el antílope de los matorrales, vamos a ver que es un antílope de los matorrales, ok, me imagino que lo habrán visto es por el formato de la piel. Mierda, pero sí, o sea, es interesante ver que hay varios antílopes con líneas blancas. Ok, esto es algo que desconocía completamente, de hecho. Interesante y hermoso, de hecho. Como se puede apreciar, a la piel le faltaba la cabeza y las extremidades, pero esto no era relevante en comparación con lo que la distinguía instantáneamente de todos los antílopes conocidos, su singular patrón de coloración. Si bien su especie parecía como mínimo emparentada con el antílope de los matorrales, esta piel carecía de las características rayas blancas y el moteado blanco posterior de este último. En cambio, y de forma incongruente, su lomo y gran parte de sus blancos presentaban un denso patrón de manchas negras que en las regiones dorsal y dorsolateral superior se habían fusionado y coagulado, de tal manera que habían formado una masa sólida de pigmentación negra. ¿Podría esta extraordinaria criatura representar una especie hasta ahora no descrita? ¿O se trataba de un ejemplo muy singular y atípico del conocido antílope de los matorrales del norte? Pathy personalmente no parece estar del todo seguro, ya que a lo largo de su libro su opinión oscilaba constantemente entre estas dos opciones. Cuando vi por primera vez sus pinturas, inmediatamente pensé en 2 leopardos extraordinarios que habían sido abatidos en las cercanías de Grahamstown, Sudáfrica, durante la década de 1980. Esto es lo que se está refiriendo. Ok, 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 coño. Sí, 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 ok, ya veo por qué él solo dice, porque toda la parte de arriba de ese felino específico. Sí, ok. Cuando vi por primera vez sus pinturas, inmediatamente pensé en 2 leopardos extraordinarios que habían sido abatidos en las cercanías de Grahamstown, Sudáfrica, durante la década de 1880. También se narran en mis 3 libros sobre felinos misteriosos. Entonces, sí, mira, o sea, todo esto de. ¿Dónde está lo de los felinos? Ah, no, vergas. En fin, cuando vi por primera vez sus pinturas, inmediatamente. Ajá. Denominados melánicos en aquel entonces, aunque es un término que rara vez se usa hoy en día, en cada uno de estos individuos aberrantes, las típicas rosetas de leopardo de pigmentación negra se habían fragmentado en los flancos en diminutas pero muy abundantes manchas negras, que en las regiones dorsolaterales y dorsales superiores se habían fusionado en extensiones sólidas o casi sólidas de pigmentación negra, tal como lo exhibía el singular espécimen de antílope de Pacé. Coño, pero lo cerré, porque este mouse tiene eso de que. Da. No me jodas que me quedé con el de los felinos. Bien.
Sin embargo, el problema... Se me perdió. En el caso de los leopardos de Grahamstown también se han registrado casos similares con otros leopardos, tigres y al menos un jaguar que conozco. Este patrón anormal se conoce hoy en día como pseudomelanismo para distinguirlo del verdadero melanismo. En esta última condición, responsable de los ejemplares de leopardo completamente negros, también conocidos como panteras negras y individuos completamente negros en muchas otras especies animales, las rosetas negras del pelaje del individuo en cuestión no se ven afectadas, pero su color de fondo es anormalmente oscuro, tanto que a menudo oculta la presencia de las rosetas. Por el contrario, como se escribió anteriormente, en el pseudomelanismo el color de fondo del pelaje del individuo conserva su tono habitual, pero queda prácticamente oculto dorsal y dorsolateralmente por una amalgama y coalescencia normal de las rosetas negras en grandes extensiones de pigmentación negra sólida, además de un intenso moteado negro en otras partes de los flancos. Ilustración de la década de 1880 que muestra la vista dorsal de la piel del segundo leopardo melánico de Grahamstown, revelando claramente su notable patrón pseudomelánico que recuerda aparentemente al patrón del antílope moteado. Sin embargo, el problema fundamental al intentar identificar la piel del antílope de matorrales con manchas como pertenecientes a un ejemplar pseudomelanístico radica en que los antílopes matorrales típicos, sus marcas son blancas, no negras. Dado que los antílopes matorrales normalmente no presentan marcas negras, no puedo concebir cómo el pseudomelanismo podría haber creado el patrón único de manchas pigmentadas de negro y manchas negras fusionadas que presenta este ejemplar. Por el contrario, es posible que la piel represente un ejemplo de melanismo verdadero incompleto, en el que en lugar de que el pelaje del individuo en cuestión sea completamente negro, exhibe melanismo solo en ciertas regiones del cuerpo como el lomo y los flancos, por ejemplo. En algunos casos que involucran regiones corporales muy discretas y localizadas, esto se conoce como mosaico, siendo un ejemplo famoso el del Ranger, un león macho nacido durante la década de 1970 en el zoológico de Glasgow, entonces llamado zoológico de Calder Park. Sus padres tenían una coloración anormal, pero él exhibía una gran región negra en el pecho, además de otras en la pata delantera derecha. Sea cual sea la explicación precisa del aspecto anómalo de la piel de este antílope, no sorprende que Pate estuviera tan interesado en ella. No fue el único. Vamos a ver ese león que habla. América, me encanta esa foto. Ok. Pues sí, no se ve como tan... Carried you... ay, mira, o sea, hay interacciones. Un boceto de Pace de la piel incompleta del antílope. Poco después de comprarle la piel a Jimmy, Pace recibió la visita de Charles Sandy Putt, un renombrado cazador y explorador de caza mayor de ascendencia inglesa, africana e india. Sandy Putt se ganaba la vida cazando ejemplares raros para clientes occidentales adinerados a quienes cobraba precios exorbitantes por el privilegio de adquirir estos codiciados trofeos. Sin embargo, en ese momento andaba escaso de fondos y de munición y esperaba comprarle algunos cartuchos a Pace. Durante la conversación, Pace ingenuamente le mostró a Sandy Putt la piel de antílope moteado y aunque el cazador intentó disimular su entusiasmo, Pace se percató del gran interés que sentía por ella. Efectivamente, tras examinar la piel con detenimiento, Sandy Putt le ofreció a Pace una suma considerable por ella, a pesar de haber alegado pobreza anteriormente, y también se ofreció ir de caza con él en busca de más ejemplares. Esta última oferta en particular supuso un giro radical, pues apenas unos instantes antes había rechazado la sugerencia de Pace de ir a cazar juntos. Pero claro, eso fue antes de que viera la piel del antílope moteado. Sin embargo, Pace rechazó ambas ofertas del cazador, pues ya se había dado cuenta que había cometido un error al relevar la existencia de la piel de Sandy Putt, quien se marchó poco después sin haber obtenido de Pace no solo la piel, sino también ningún detalle específico sobre quién había abatido al animal y dónde. Días más tarde, Sandy Putt reapareció sigilosamente y Pace lo sorprendió interrogando a sus ayudantes nativos sobre el mismo tema. Sin embargo, como Pace ya les había advertido que no revelaran ningún gran detalle a nadie, guardaron silencio. Para resumir, después de que Sandy Putt se marchara con las manos vacías por segunda vez, Pace envió a Jimmy de vuelta a su tierra natal Gola para encontrar al cazador que habían abatido al antílope y contratar sus servicios para la búsqueda de ejemplares vivos, lo cual Jimmy logró. Pace bautizó al cazador como Bill, quien guió a Pace y a su grupo de caza a las regiones montañosas arriba del río Little Mahé en Angola. Allí con Jimmy como traductor, Bill afirmó no solo haber abatido al ejemplar cuya piel era ahora posesión celosamente custodiada por Pace, incluso la llevó consigo en su expedición a Gola para asegurarse de que no fuera robada en su ausencia si la dejaba sin vigilancia en Bangatown, sino también haber visto varios ejemplares vivos más. Sin embargo, la búsqueda de estos esquivos antílopes resultó infructuosa, en gran parte debido al alarmante descubrimiento de Pace de que Sandy Putt también los buscaba en la misma zona y al mismo tiempo, y en que en un ejemplo de intriga digna de la alta política del espionaje industrial, Bill era un auténtico agente doble. Sandy Putt ya lo había contactado y contratado astutamente en secreto para agotar al grupo de Pace, de modo que abandonaran la búsqueda y regresaran a Bangatown dejando atrás a Bill, quien quería a Sandy Putt en su propia búsqueda con la ayuda de los habitantes de las aldeas locales,
a quienes Sandiput había prometido una gran recompensa por una piel o información sobre dónde se podían encontrar antílopes vivos. Además, Bill también debía robar la barca de Pacé para remontar el río Mahé, ya que Sandiput no tenía una propia. Bill con Charles Sandiput, dibujo de Pacé. Me imagino que este tiene que ser Bill. No sé por qué yo creo que este tiene que ser Bill. Que te pate. En últimas instancias, sin embargo, la vil estratagema de Sandiput fue en vano, ya que ninguno de sus planes sin escrúpulos se concretó, porque el siempre leal Jimmy se aseguró de que Bill no robara el bote de Pacé y ninguno de los dos se topó con ningún antílope moteado, aunque Pacé afirmó de alguna forma algo paradójica que él y Bill habían avistado brevemente dos de estas criaturas juntos, para luego contradecirse directamente en su libro al decir que no había encontrado ninguna, muy extraño. Finalmente todos regresaron a casa aparentemente derrotados, sin dudas con sus respectivas búsquedas de pieles insatisfechas. Pero incluso antes la historia no había terminado del todo. Poco después de que Pacé regresara a Bangaton con su grupo, su cabaña sufrió un robo inexplicable. 4 de sus baúles y cajas de hierro que estaban cerrados con llave fueron forzados, pero no sellaron nada de su interior. Teniendo en cuenta que Pacé guardaba la valiosa piel de antílope en uno de sus baúles, tenía varios en su cabaña, sospechó que quienquiera que hubiera entrado buscaba la piel, pero había elegido los baúles equivocados. Además, presumiblemente, como los demás baúles de Pacé, incluido el que contenía la piel, no habían sido manipulados, los ladrones debieron de estar a punto de ser descubiertos, lo que provocó que huyeran antes de tener la oportunidad de forzar a alguno de los otros. A pesar de una investigación exhaustiva, nunca se identificó ni se detuvo a ningún culpable, pero Pacé reflexionó extensamente sobre el hecho indiscutible de que cuando Sandiput lo visitó por primera vez, el cazador lo vio sacar la piel de uno de estos estuches, por lo que Sandiput supo desde entonces que allí se guardaba. Además, Sandiput reapareció en Bangaton poco antes del robo. Su excusa fue que quería devolver a Pacé los cartuchos que le había prestado, por lo que se sabía que estaba en el lugar exacto en ese preciso momento. ¿Coincidencia? Tras describir un sueño febril en el que había disparado a un antílope moteado para luego despertar y descubrir que todo había sido una alucinación y que ya era Navidad, Pacé planeó regresar a Monrovia, la capital de Liberia, y de allí a Alemania, llegando a casa a principios de 1938. Pacé siempre había querido poner a disposición de la ciencia la piel única y de gran valor zoológico de su antílope moteado, así que aunque tardó varios meses después de regresar a Alemania en hacerlo, finalmente cumplió su promesa donándolo al Museo Zoológico de la Universidad Humboldt de Berlín. Humboldt era el hijo de puta hombre ecuatoriano ese que el ciervo Humboldt, pero no, ni siquiera Humboldt, de Berlín. En respuesta recibió la siguiente comunicación escrita del entonces jefe del departamento de mamíferos del eminente zoológico alemán Prof. Hermann Pohl, traducido aquí por Marcus. Estimado señor Pate, muchas gracias por enviarme la piel de Monrovia. A primera vista puedo comprobar que no se conoce ningún animal salvaje del que pudiera provenir. Una comparación minuciosa reveló que tampoco se conoce ningún animal doméstico con esta coloración. Por lo tanto, se trata de una especie o raza desconocida. Lamentablemente la piel está muy completa, le faltan cabezas y las patas. Por consiguiente, no es apta para una nueva descripción. Sería de gran valor si pudiera viajar de nuevo a Liberia y capturar un animal completo, al menos la piel y el cráneo de un ejemplar. Huelga decir que Pate no lo hizo, ya que la Segunda Guerra Mundial pronto cambiaría la faz del mundo para siempre. Por cierto, la reflexión de Paul sobre si la supuesta piel de antílope moteada podría pertenecer a un animal doméstico es intrigante, especialmente porque existen cabras domésticas motadas, por ejemplo, cuyas pieles del torso recuerdan a las del antílope moteado. Llevando esta línea de pensamiento más allá, uno podría incluso preguntarse si su creador, Bill, le había quitado deliberadamente la cabeza y las extremidades para disimular el hecho de que en realidad eso era todo lo que era, una criatura doméstica, no un animal salvaje. Ciertamente esta no sería la primera vez que se produce tal subterfugio con misteriosos espécimes de mamíferos. Sin embargo, Paul parecía convencido de que este no era el caso y que era un mastozoólogo extremadamente experto y experimentado, así que no veo razón para dudar de él. Pero recientemente ha surgido un problema mucho más serio con el respecto al espécimen de Pate. Como suele ocurrir de forma desalentadora, en las sagas de especímenes criptozoológicos físicos y tangibles, Marcus hizo un descubrimiento preocupante cuando contactó recientemente con el museo para obtener información sobre la piel. ¿Adivinan qué descubrió? Pues sí, no había ninguna entrada ni para la piel ni para el nombre Paté en la base de datos de la colección del museo. Sin embargo, como él mismo supo, la colección aún no está completamente digitalizada, así que la piel podría aparecer allí, oculta en el anonimato en algún lugar del espacioso sótano del museo. Quizás. Además, la base de datos no está disponible en línea actualmente, ya que se desconectó en 2024 debido a un ciberataque, pero esperamos que en algún momento vuelva a estar disponible en línea, permitiendo que investigadores externos como Marco y yo podamos consultarla directamente. Vamos a preguntar. Vamos a ver cómo, eh, ¿cuál es el zoológico? Ve el museo. El museo. Pero ¿por qué dices museo y luego dices zoológico? Ok, no sé, luego buscamos eso. Un boceto de Paté extraído de su libro que muestra cómo imaginar que podría haber sido el antílope moteado en vida. Piel del antílope moteado museo. ¿Por qué puse moteado?
del antílope muteado museo. Las búsquedas de piel de antílope muteado museo parece referirse a casos de exhibición de restos orgánicos o taxidermia en contextos museísticos basados en los resultados a los temas principales relacionados son el casco del negro de Banyoles, aunque la búsqueda menciona antílope, la historia más relevante relaciona con la deshumanización y que esto que tiene que ver taxidermia de restos humanos africanos. La increíble historia del africano que fue diseccionado. O sea, es que porque puse muteado. Es manchado, vetado, metado, matado. El antílope dotado, ¿no es? Detado. Antílope manchado de África. Ok, pero es que esto no me parece. Antílope manchado. ¿Qué es otro término que utiliza? Antílope moteado. Antílope moteado de África. Kirixdiki. Delicado antílope africano de pie con gracia sobre fondo blanco sobre stock illustration. La piel. El antílope con la piel más característica y moteada en África es el bushbuck o antílope jeroglífico, el cual exhibe manchas blancas y... O sea, sí, claro, o sea, tengo que empezar a poner todo esto, o sea, primero que todo es un bushbuck. No, pero es que no sé, o sea, un antílope... Antílope... ¿Cómo es que es el hijo de puta término? También se me volvió a olvidar. Ay, mierda, me va a volver a sacar. Spotted, pues. Spotted bushbuck. Spotted bushbuck. Spotted bushbuck. Y mira que me vuelve a llevar al mismo de Sugarnator. Sí, o sea, es volver a ver el mismo caso. Uy, mierda, todo lo que hemos leído y todo lo que falta por leer, el coño de tu madre. Bueno, no falta tanto ya. O sea, ahorita vamos a empezar a usar la inteligencia artificial pues para buscar más información de esto. Empezó a ver el oído izquierdo. Cabe destacar también que Marcus logró obtener de los archivos del Museo de Historia Natural de Berlín 7 páginas de correspondencia escritas entre Pathé y Paul, pero solo contenían una breve referencia al antílope moteado. Es una carta Pathé fechada el 25 de octubre de 1946. Museo de Historia Natural de Berlín. En una carta de Pathé fecha el 25 de octubre de 1946, Paul expresa su optimismo de que Pathé pronto reanudaría sus viajes a Liberia una vez terminada la Segunda Guerra Mundial y afirmaba: me parece que ya debes encontrar a la criatura mítica y traerla de vuelta aunque sea un animal doméstico. Sin embargo, como ya se ha señalado, esto nunca ocurrió y dada la naturaleza no verificada de su continua presencia en la colección del Museo Zoológico de la Universidad Humboldt, la piel de antílope muteado de Pathé constituye ahora un enigma aún mayor que antes. Vamos a ver el tiki tiki. Piel moteada. Piel motada. Motea. Piel de antílope manchado. Colección mastozoológica del Museo Historia Natural. Una forma de entender y conservar la naturaleza. Ok. Sí, no me va a matar la cabeza y voy a echarle I a esto después. La piel del antílope moteado de Pathé constituye un enigma aún mayor que antes, y con esta nota insatisfactoria e inconclusa, cuya mera existencia, por no hablar de su entidad taxonómica o genética, sigue siendo un misterio, debemos despedirnos, al menos por ahora, del antílope anómalo que constituye el tema de este artículo de Sugarnator, la cobertura más completa jamás publicada en inglés. Marcus planea preparar una versión en alemán, así que publicará próximamente en su blog y cuando aparezca allí añadiré un enlace aquí. Por último, uno de los aspectos más inesperados de toda esta historia es que Pathé no parece haber mencionado en ningún momento de su libro el año exacto en que buscó el antílope moteado. Pero gracias a la perspicacia detectivesca de Marcus, digna de Sherlock Holmes, ¡uy, chúpale la verga! Parece seguro afirmar que fue en 1937. Esto se da que Marcus descubrió una breve noticia publicada el 28 de abril de 1938 por Beswick Post, en el que se menciona que Pathé acaba de regresar de Liberia. Teniendo en cuenta que Pathé se había referido específicamente a un libro haber pasado la Navidad allí, justo antes de partir de Liberia, para regresar a Alemania, esto identifica claramente el año en que pasó su estancia en Liberia como 1937. Si surge alguna novedad sobre la piel del antílope noteado, la incluiré aquí como actualización. Mientras tanto, agradezco sinceramente a Marcus Mechler y Michael Reinald por facilitarme tan amablemente tanta información relevante. Una fotografía antigua de Maurice Pathé de su libro Meat Bush ut Palette in
Westafrikanischen Urwald. Franz Schneider Verlag, Berlín 1944. Hey, Car, qué lectura tan interesante. Me gradué en biología con especialización en ungulados, así que me pareció fascinante. La parte de que posiblemente sea la piel de una cabra doméstica tiene sentido. He visto muchas cabras cuyo color y patrón de pelaje se parecen superficialmente a la piel del misterioso antílope. La cola se parece mucho más a la de una cabra, ya que por lo que he visto las colas de los antílopes tienden a ser un poco más largas, anchas y esponjosas. Además, el tamaño promedio de un antílope es similar al de un macho cabrío grande. Así que las proporciones coinciden. Dicho esto, me interesa escuchar los argumentos de Paté sobre lo que no creía que fuera una cabra doméstica. Sea mi antílope misterioso o no, realmente espero que esta piel siga en algún sótano y que algún día la descubran y la examinen con más detenimiento. Es una pena la cantidad de especímenes únicos que se han perdido con el tiempo. Te estoy mirando a ti, colmillo de Rothschild. Y yo... Coño, pero o sea, todo esto es citando que mal planteado tiene el... Igual es un criptozoólogo, no es un programador. El video se extendió. El video se extendió, no voy a negar que yo. Pero entonces primero pues quiero revisar una última cosa. Vámonos con... Sech. No sé, marica. Ya, emote. Chao. Dime todo lo que sepas del caso del antílope manchado del norte de África de 1937 relacionado con Pathé. Vamos a ver qué me puede decir. Esto parece ser una confusión común con otro animal o un evento histórico distinto, ya que no existe un registro oficial ni zoológico de una especie llamada antílope manchado del norte de África, protagonista de un caso en 1937 vinculado a Pathé. Es muy probable que te refieras a uno de estos tres escenarios reales que suelen mezclarse en la memoria histórica o relatos de metraje perdido. El oryx de cuernos de cimitarra, Oryx damaj, es el antílope más emblemático del norte de África que se extinguió en estado salvaje. Durante las décadas 1920 y 1930, British Pathé y Pathé Gazette filmaron numerosas expediciones en el Sahara y el Magreb. Existen noticias cinematográficas de esas épocas que muestran la caza de estos animales o su exhibición en zoológicos europeos como rarezas manchadas. El okapi o antílope cebra, el caso de cuaga o especies extintas en archivos. A veces se confunde con el cuaga, una subespecie de cebra extinta, con el antílope azul, cuyos registros visuales de redescubrimientos de metraje antiguo serían atribuirse a archivos como los de Pathé. Estamos hablando de criptozoología. A ver qué me dice si le pongo eso. Es fascinante el mundo de la criptozoología. Lo que mencionas apunta a un cruce muy específico entre metraje, archivo, expediciones coloniales y la búsqueda de especies puente o extintas. Aunque no hay una criatura oficial llamada antílope manchado en 1937 en los libros de texto, el contexto de Pathé y ese año clave nos llevan a un caso que ha alimentado mitos de criptozoológicos durante décadas. El okapi y el antílope unicornio. En los años 30 el okapi seguía siendo la estrella de la criptozoología que acababa de volverse real. Aunque desde el Congo, las expediciones hacia el norte de África, Argelia, Marruecos a menudo buscaban su equivalente sahariano. La conexión Pathé. Pathé Gazette distribuyó en 1937 un noticiero sobre animales raros del imperio colonial. Es responsable que el metraje de un okapi que tiene patas manchadas o rayadas, ¿no? Caso de las bestias misteriosas de África. En 1937 el investigador William Hutchins publicó un artículo seminal titulado African Mystery Beasts en la revista Discovery. En esos textos, Hutchins detalla varios animales no identificados reportados por nativos y colones. El antílope azul y los fantasmas del desierto. Existe un mito sobre el antílope azul, Hippotragus leucapeus, oficialmente extinto en 1800, pero con supuestos avistamientos en el siglo XX. Ok. De hecho, todo esto que están mencionando aquí es interesante. O sea, ¿qué es el antílope azul? ¿Por qué le dirán antílope azul? No, mentira, sí, obvio, porque está gris. El okapi. Yo lo conozco. ¿Por qué es relevante para la criptozoología? Metraje perdido. Muchos criptozoólogos creen que los archivos de Pathé contienen pruebas de animales que se extinguieron antes de ser calificados oficialmente. El efecto Hodge. En esa época era muy común que las productoras de cine maquillaran animales comunes para que parecieran especies exóticas y atraer a públicos a las salas de cine. ¿Tenía algo sobrenatural o era simplemente un animal que no debería estar ahí? Si recuerdas hablar de él como un fósil viviente o si tenía cuernos extraños, puede estar rastreado en el artículo específico. Este antílope tenía la cualidad de tener un patrón de manchas negras donde para la parte dorsal y dorsolateral se generaba un negro completo. Se narraba que Pathé compró una piel sin patas
ni cabeza de un africano que apodó Jimmy, y que incluso llegó a dar esa piel a un museo para terminar recibiendo como respuesta a dormir que no pertenecía a un animal doméstico ni salvaje con registro previo, pero que por la falta misma de la cabeza y las patas no se podía crear una nueva descripción, y Pathé nunca pudo volver a encontrar ningún otro ejemplar. Estoy obviando toda la parte de la historia de Billy y del otro huevón y demás. Eso es un relato fascinante que encaja perfectamente en la época dorada de los cazadores de misterios y las expediciones coloniales. Aunque el nombre antílope manchado no es el término taxonómico oficial, la descripción que das coincide con un tipo de criptivo de piel, un animal conocido solo por restos incompletos. Aquí tienen los detalles de este caso desde la perspectiva criptozoológica. El caso de la piel de Pathé, 1937. El núcleo de la historia gira en torno a la búsqueda de lo que algunos llamaron el antílope de las sombras, una variante conocida de Duiker, un antílope pequeño de bosques. Se dice que un camarógrafo o agente de Pathé, cuya red de informantes en África era inmensa en los años 30, adquirió la piel de un comerciante local apodado Jimmy en la zona de África Occidental Francesa y parte de Mauritania o Malí. La piel era gran misterio, tenía un patrón de manchas negras que se fusionaban en la columna vertebral hasta formar una capa de negro sólido en el dorso. Esto es inusual, ya que la mayoría de antílopes africanos tenían colores claros para reflejar el calor del sol. La piel fue enviada al museo, posiblemente el de la Historia Natural de París o el Museo Británico con el que Pathé tenía contacto. La respuesta técnica fue frustrante. Confirmaron que era un animal salvaje, destacaron que fuera un perro doméstico, una cabra. En zoología, para describir una especie, holotipo, es indispensable el cráneo para ver la dentadura y el cuerno, y las extremidades para ver las pezuñas. Sin ello, la piel quedó descalificada como incerta de sedis, de ubicación incierta. Los criptozoólogos han planteado tres teorías principales sobre este espécimen. El melanismo extremo, un ejemplar de Gacela de Lorer o Gacela dorcas con una mutación genética de melanismo, esto explicaría por qué el dorso era negro sólido. El Duiker de Gentic, Cephalophus gentic, este antílope real es negro en la cabeza y hombros y gris en el resto, es extremadamente raro. Una piel mal conservada, una subespecie extinta del norte podría demostrar el patrón inverso que Pathé encontró. Duiker de Gentic, sí. Duiker de Gentic. Ok, no, pero ¿por qué si me...? Ya, no, marica, pero me lo estabas mostrando bien ahorita. El Gentings Duiker. Pues... un cruce entre especies que normalmente no se encuentra, lo que generó patrones de manchas que no encajan en ningún registro. Pathé nunca pudo filmar el animal vivo, se dedicó a que organizar una pequeña expedición de seguimiento en 1938, pero le estalló la Segunda Guerra Mundial en 1939, tuvo las investigaciones científicas y cinematográficas en África, perdiéndose el rastro de Jimmy, el lugar exacto donde se cazó el animal. Ocean permanece en los sótanos. Sí, permanece en un sótano. Porque pone y dice... ¿Sabías que si en tu fuente mencionas si la piel se perdió en un incendio si aún permanece en el sótano de algún museo europeo bajo una etiqueta errónea? Ese es el final típico de estos casos de evidencia física perdida. Ese detalle es el que mantiene viva la llama de esta leyenda en los círculos de criptozoología moderna, la existencia de un espécimen fantasma que sobrevive al tiempo pero quedó fuera del alcance de la ciencia oficial. El hecho de que la piel permanezca en un sótano, probablemente en los archivos no catalogados del Museo National de Historia Natural en París o el Natural History Museum de Londres, es un fenómeno muy real en la curaduría de museos. El fenómeno de los cajones olvidados. En los grandes museos del mundo solo se exhibe el 1% de la colección, el resto se guarda en depósitos subterráneos. Etiquetado erróneo. Es muy común que especímenes raros como el de Pathé terminan etiquetados simplemente como antílope SP, especie no identificada, o incluso como piel de cabra domesticada africana 1937. Como mencionaste, al no tener cabeza ni patas para un taxónomo tradicional es basura científica o un objeto curioso, pero no una especie. La empresa Pathé no era una institución científica, por lo que su donación pudo haber sido tratada con menos rigor que la de un biólogo reconocido, terminando las cajas de donaciones misceláneas. Si alguien lograra localizar este piel en el sótano y mismo en el misterio de 1937, se resolvería en 24 horas con un análisis de ADN mitocondrial y en el resultado se sabría si es una subespecie de Duiker hoy extinta, un caso de melanismo extremo, una especie desconocida o algo totalmente nuevo en la ciencia que nunca llegó a ser vivo. Si alguna vez quieres rastrear este caso en registros franceses, busca el término mutilation de Pathé. ¿Mutilation de Pathé? O sea, estará en francés, ¿no? Mutilation de Pathé. La automutilación como un recurso de creatividad. ¿Qué?
¿por qué me lleva a esto? Y hablé demasiado duro. Sí, o sea, es que es lo que pensé, o sea. O la antílope de Jimmy. A menudo en estos casos de 1937 están ligados a las memorias de antiguos corresponsales de guerra o camarógrafos que trabajan en el Sahara. ¿Te gustaría que intentara buscar si existe algún inventario de museos de la época que mencionaron nación de la campaña de Patay 1937-1938? Podría darnos el nombre del museo exacto donde duerme la piel. Igual todo esto en la IA, pues. Exacto, has dado con uno de los casos más integrantes de la criptozoología africana del siglo XX. ¡Wow! La IA haciéndome gaslighting. Coincide con el Bushbook moteado de Liberia o el antílope de Pathé, un misterio que Bushbook moteado de Liberia. Un misterio que el Dr. Carl Schucker y otros expertos han documentado basándose en el libro de Hans Pathé publicado en 1940. Fue depositada y permanece en el Museo Naturkunde, Museo de Historia Natural de la Universidad de Berlín. Se encuentran las colecciones de estudio, los sótanos o depósitos, fuera del visto público. Al carecer de gran extremidad, los curadores de la época no pudieron asignarle un nombre científico nuevo, por lo que suele estar catalogado bajo el género Tragelaphus bushbooks con una nota sobre su patrón anómalo. El relato que guardas en la memoria es muy exacto. Estos son los puntos claves confirmados por la investigación de Schucker-Nauther. Ya ahí estamos mal porque, claro, o sea, está dando vueltas. Estoy diciendo lo que entendí en Schucker-Nauther, pero Schucker-Nauther está siendo citado por la misma guía, entonces, claro, o sea, lo está tomando como... Sí, o sea, literalmente ya no hay más. Ya es un agujero de conocimiento. Ya simplemente queda imposible. Bueno, quizás sí sea posible, pero no me voy a echar la cabeza para eso. Igual ya estuve 1 hora y 11. La sabiduría no es... ¿Qué? La sabiduría no vive en una casa. Compilado ambiental de conocimiento en Lesoto, Sudáfrica. De Christopher R. Cons. No sé esto por qué me lo abrió, pero bueno. Ya eso fue el video por hoy, la verdad. Ya hasta me cansé y me aburrí. Chao. No, pero, o sea, fuera de chiste estuvo interesante. O sea, me gustó. No estoy diciendo que la criptozoología sea de verdad, no estoy diciendo que sea falsa, no estoy diciendo nada. Estoy diciendo que fue un relato muy interesante, muy chistoso, muy agradable, en especial el último del antílope o del bushbook moteado de Liberia o el antílope de Pathé. Son cosas que ya uno puede saber, ya uno incluso va teniendo como un mayor contexto, es una parte de la historia que tampoco se suele como relatar mucho, todo ese tema de los cazadores y la época colonial en África, los safaris, los coleccionistas, sus relatos, sus historias, sus aventuras, porque hubo un momento, pues, si se hicieron hasta la película de Atlantis, la de Disney animada, que es literalmente cazadores de tesoros, ya casi no se ve eso hoy en día. Hoy en día todo ese mundo de cazadores de tesoros en estas épocas del 2026 está un poco tirada para atrás. Entonces es interesante volver a esto, es como leer un mini libro, un mini cuentico ahí. Entonces ya, eso es 1 hora y 12 minutos. Muchas gracias por verlo. Si alguien se llega a ver todo el video completo y ya.